Bienvenido seas a mi canal, El Mundo Cristiano. Un saludo y un abrazo, de tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Sin agregar más, comenzamos. Bienvenidos a su canal, El Mundo Cristiano. En lo personal, un servidor, siervo del Señor Jesucristo, al igual que todos ustedes. En esta ocasión, yo soy uno de los que son seleccionados para llevar el mensaje de la palabra de Dios para ustedes y para que a través de la palabra, ustedes y yo seamos bendecidos y purificados, ya que la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos perfecciona para la gloria y la honra de nuestro Dios Padre y de mi Señor, al cual servimos, que es nuestro Salvador, Jesucristo. En esta hora vamos a enfocarnos en un tema. Vamos a hablar un poco del Dios invisible. Solo un poco, porque hay mucho que hablar de Él. Pero hoy vamos a hablar del Dios invisible que adoraban los hebreos. Era un Dios celoso, fuerte y castigador. En otras palabras, la Escritura dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Si tú amas a Dios, si tú sirves a Dios, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Si tú guardas sus mandamientos, Dios estará complacido contigo y Él también te amará. Pero la ira de Dios, el fuego de Dios, el castigo de Dios está sobre aquellos que no le aman y que le dan gloria y honra a otros dioses, gloria y honra que le corresponde a Él, que hacen un acto de humillación, adoración a esculturas, imágenes y todo tipo de dioses ajenos, olvidándose de Él. Contra estas personas es que en la antigüedad y en el presente Dios ha estado muy molesto, muy airado, y por eso a veces suceden cosas por las cuales queremos culpar a Dios, siendo algo que no es cierto, porque Dios es un Dios justo, lleno de amor y misericordia. Pero el ser humano, al alejarse de Dios y irse a adorar otros dioses, está retando a Dios, y Dios siempre se ha manifestado y dando a entender que no hay tantos dioses, que Él es el único Dios verdadero. Es más, no es ni el Padre de los dioses, porque Él es el único Dios verdadero, el cual es digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Es todo lo que ha pedido Dios del ser humano, que le reconozcan que Él es el único Dios verdadero y que solamente a través de Él hay salvación. Bendito es el Señor. Acompáñame. Vamos a entrar al libro de Éxodos, capítulo 20, del versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y por último dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se da cuenta? Dios sí es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y hago misericordia a millares, pero yo solo estoy con los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta porción bíblica iba dirigida a los hebreos en la época antigua. La palabra de Dios no cambia. Así como fue expresada a los hebreos en la época antigua, en el presente la Sagrada Escritura, la palabra de Dios sigue diciéndote lo mismo. Que lo que Dios ha exigido es la adoración, la inclinación, el respeto y el reconocimiento. Solo tiene que ser dirigido hacia Él y hacia nadie más. Una de las cosas con las cuales Dios en el Antiguo Testamento batallaba más era que, a excepción de los hebreos, todas las naciones independientes a los hebreos, que son considerados como gentiles, eran personas que no adoraban al Dios invisible. Cada ciudad, cada pueblo, cada nación adoptaba para sí el adorar a otros dioses y le daban el atributo de la creación de todas las cosas y el poderoso Dios sobre todas las cosas a otros dioses que no era el Dios verdadero, el Dios creador de todas las cosas. Y por esta razón Dios estaba tan molesto con la raza humana, porque eran pocos los que se acordaban de Él. Es decir, solamente los de la simiente de Él, que eran considerados hijos de Dios, el pueblo de Israel, conocidos como los hebreos, ya que ellos son la simiente más antigua dentro de toda la raza humana. Entonces Dios aquí dice a su pueblo amado: no tengas otros dioses, no te hagas semejanza ni imagen de cosa alguna, o sea, de nada, ni te inclines a ella ni las honres, porque yo soy celoso, y la adoración, la inclinación y el respeto solamente es hacia mí. Es lo que quería decirles Dios en ese momento. Porque de lo contrario, si tú le das la honra, la adoración, el respeto y la inclinación a otro Dios, dijo Dios: yo visitaré tu maldad, yo visitaré tu pecado, yo visitaré tu desobediencia, tu rebeldía, y no tan solo sobre ti que lo estás haciendo, sino que también lo visitaré, lo haré sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque yo, dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hacemos un paréntesis. Por esta razón, muchas personas en lo actual tienen una expresión en contra de Dios, diciendo que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios injusto, porque en la época antigua Dios, cuando su pueblo Israel tomaba posesión de alguna ciudad, invadía alguna ciudad, ordenado por Dios estaba dicho que no quedara ni un aliento de vida, incluyendo hombres, mujeres, niños y animales. Y por esta razón muchos dicen que Dios era malo, que Dios era injusto, que Dios era castigador.
pero no analizan cuál era la situación que provocaba que Dios actuara de esa manera. Y una de las principales situaciones por las cuales Dios actuaba de esa manera era esa, que las personas adoraban a otros tipos de dioses, esculturas, imágenes y todo tipo de idolatría, alejados completamente de Él. Entonces, si Él permitía que su pueblo amado, los israelitas, invadieran una ciudad, Dios no iba a correr el riesgo de que dejaran algunos sobrevivientes y que a través de esos sobrevivientes se diera inicio a las creencias de dioses ajenos y todo tipo de idolatría, aunque posteriormente los israelitas lo hicieron y por esto también Dios los castigó en su momento. Esta era la razón por la cual Dios mandaba que fuera exterminado todo lo que respiraba, desde hombres, mujeres, niños y animales. Una limpieza total para que aquella tierra que ocupaban los hebreos fuera una tierra limpia de todo ese tipo de maldad e inmundicia. Ahora bien, esto también era un ejemplo en cómo Dios les estaba dando a entender que si ellos se iban detrás de dioses ajenos, pagarían las mismas consecuencias. Porque Dios es un Dios celoso, dice, un Dios que no acepta que otros tomen la gloria y la honra que le corresponde solamente a Él. Entonces aquí en Éxodo, en la época de Moisés, Dios se los estaba poniendo muy claro. Y por esta razón, cuando iban a tomar una ciudad, era limpieza total, iniciar de cero, y que todos en ese lugar tuvieran el conocimiento solamente del Dios invisible, del Dios todopoderoso, el cual solamente se manifestaba en la época antigua entre los hebreos. Todas las naciones, como decía antes, todos los pueblos, todas las ciudades, independientemente a ellos, cada uno adoptaba un propio Dios para adorar, independientemente al Dios todopoderoso. Por esta razón, la Escritura ahí dice: yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, terceros y cuarta generación. Pero llegaría un momento en que Dios cambiaría esa forma de pensar, porque a pesar que en otros lugares donde no se conocía a Dios, había personas inocentes, había personas que probablemente traían un deseo de conocer algo diferente o que alguien les hablara de Dios. Por esto Dios en un momento, en la época de los profetas, cambió esta forma de parecer. Y Dios ya no destruía en su totalidad a toda una ciudad. Él trataba de rescatar y de salvar, como lo hizo con Lot, a los que le reconocían a Él como el único Dios todopoderoso. En el libro de Ezequiel, si usted ve la escritura, en el libro de Ezequiel, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice lo siguiente: a partir de los profetas Dios dijo: ahora ya no destruiré a otros por pecados que otros hayan acometido. Solamente el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad o el pecado del impío será sobre él. Dios cambió su forma
de pensar, porque había mucha gente inocente que moría por causa de los pecados de transgresión que otros acometían. Y en la época de los profetas empezó a cambiar todo. Y con la llegada de nuestro Señor Jesucristo hubo un gran descubrimiento. Que no tan solo dentro de los hebreos había esa sed de escuchar y de saber de Dios, que aún también dentro de los gentiles había personas que tenían el deseo de conocer a Dios. Y esto quedó manifestado muchas veces, una de tantas cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo enfrente de una mujer que le decía: Señor, ten misericordia de mí y hazme un milagro. Y Jesús le dijo: no es lícito que yo agarre el pan de los hijos, se estaba refiriendo a los hebreos, a los israelitas. No es justo que yo el pan de los hijos, yo se lo tire o se lo dé a los perrillos. Nosotros, por ser idólatras y por ser seguidores de diferentes tipos de dioses ajenos, éramos considerados como gente inmunda, gente impura, como lo más despreciable delante de Dios, como unos perrillos, porque así le dijo Jesús: los perrillos no tienen derecho a comer el pan que yo le traigo a los hijos de Dios. Mas la mujer le dijo, usted analice la escritura, la mujer le dijo: sí, Señor, yo entiendo y creo que lo que tú dices es cierto, pero aún estos perrillos tienen la necesidad de comer de las migajas o de los pedazos de pan que caen de la mesa. Tenemos esa necesidad, ese deseo de conocerte, esa necesidad, ese deseo de recibir algo de ti. Tenemos esa necesidad, ese deseo de conocer a Dios. Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. Y por esta razón Dios hizo una grande obra en él. Y en muchas ocasiones Dios se manifestó, como en la samaritana y en otras mujeres que no eran judías y hombres que no eran judíos. Jesucristo nuestro Señor se manifestó por amor y misericordia de Dios, y por amor de Él se manifestó, reconociendo que aún dentro de aquí, toda esa gente que adoraban dioses ajenos y todo tipo de idolatría, había personas que ahí también tenían el deseo de conocer a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esta razón, ahora hasta esta época queda establecido que solamente el alma que acometa pecado, el alma que pecare, es la que morirá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, entonces nos enfocamos una vez más al tema y a la molestia de Dios con aquellos que adoraban todo tipo de dioses y llevaban en sí, en sus ciudades, todo tipo de idolatría. Yo quisiera que en este momento usted analizara algunos nombres que le voy a dar. Cada ciudad, independientemente a los hebreos, cada ciudad o cada nación o cada país tenía un Dios al cual reconocían como el Todopoderoso, y tenían una diosa que reconocían como la madre de todos los dioses y como la reina del cielo. Ahora, en este momento, por causa de tiempo, solamente te voy a hablar de 4 naciones o países, pero realmente todos los gentiles eran gente adoradoras de dioses ajenos e idolatría. Vamos a iniciar con Egipto. Egipto tenía a un Dios como el Padre Todopoderoso y al cual le daban todo el crédito, a un Dios que se llamaba Atum. Quiero que analices ese nombre, lo investigues. Yo te lo voy poniendo aquí en la pantalla. Ese nombre conocido como Atum, que suena a pescado, pero no es pescado, también se conocía como Itemú.
y Temu. Ese en Egipto era considerado como el padre de todos los dioses y el creador del universo. Pero también tenían a una diosa que era considerada la reina del cielo en Egipto, que era conocida como Ashtore, que también te voy a poner el nombre aquí. En otras palabras, Astarte. Astarte. Aquí te voy a poner el nombre y yo quiero que todos esos nombres que te estoy dando, tú los investigues. Ella era conocida como la reina del cielo. Entonces, ellos tenían ahí a esa diosa como reina del cielo y a ese dios como que él era el creador del universo entre los egipcios. Entonces ahí usted empieza a analizar por qué la molestia de Dios. En Babilonia, nos vamos a Babilonia y en Babilonia tenían como el Dios todopoderoso, el Dios supremo, a un Dios conocido como Marduk. Este Dios Marduk era el principal Dios adorado en Babilonia. Y como la reina del cielo, ellos tenían y le daban cultos de adoración a una diosa llamada Ishtar. Esta diosa Ishtar para ellos era la reina del cielo. De igual manera aquí te sigo poniendo las imágenes y los nombres de esos dioses. Nos recorremos a los griegos. Grecia y todos sus alrededores. Ellos como Padre Supremo y Dios Supremo tenían a Zeus. Zeus era considerado la máxima autoridad y el creador del universo para ellos. Y como reina del cielo, ahí entre los griegos tenían a una diosa llamada Afrodita, que en otros lugares se conocía como Inanna. Nos vamos hacia los romanos. Y por último, ellos tenían a un Dios supremo que era conocido como Saturno. Para ellos Saturno era el creador del universo y la máxima autoridad sobre todos los dioses, y que era un Dios que no tenía principio ni fin. Esto era lo que creían los romanos en referencia al Dios Saturno. Pero Dios Saturno engendró un hijo y tuvo un hijo que llamó por nombre Júpiter. Ahora, este Dios Júpiter, adorado entre los romanos, recibiría todo el crédito de ser el Dios de los cielos y de la tierra. Pero el Dios Júpiter tendría otro hijo, al cual pondría por nombre Apolo. Y este Dios Apolo era conocido entre los romanos como el Dios Sol. Todos esos nombres investígalos y te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. Ese tipo de dioses eran los que adoraban en el Imperio Romano. Y tenían como reina del cielo a una diosa conocida como la diosa Juno. La diosa Juno para ellos era la madre de todas las diosas y los dioses, la reina del amor, la prosperidad y la máxima reina del reino de los cielos. Ahora bien, yo quiero que analices lo siguiente. ¿Por qué razón el cristiano no se debe regir o basar sus creencias religiosas en el calendario actual? Porque el calendario actual es originado por un emperador romano de nombre Julio, y en continuidad por un sacerdote, Gregorio XIII, de la religión católica apostólica romana. Y ese calendario viene con esa ideología de mitos, tradiciones y creencias religiosas.
¿Por qué te digo esto? Porque en los meses, cada mes representa a un dios de los que en el Imperio Romano adoraban. Por ejemplo, Saturno, Júpiter y Juno, el que te leí ahorita, la reina del cielo, Juno, Junio, Júpiter, jueves, Saturno, sábado, etcétera, etcétera. Los meses y los días son un nombre representado a todos los dioses que ellos adoraban. ¿Y cuál era el dios que representaba el día domingo? El dios Apolo. El dios Apolo, considerado el dios Sol, se le rendían ritos de adoración los días domingos. Por esto el domingo para ellos, los romanos, es el día de descanso, porque era un día en que se le rendía adoración y reverencia al dios Sol llamado Apolo. Y cada fin de año, o sea, cada año, se le hacía una fiesta. ¿Qué día? Los 25 de diciembre, a ese dios Apolo, conocido como el dios Sol. Ahora bien, yo quiero que tú analices la imagen de ese dios Júpiter, y te presentan una imagen del dios, según ellos, Dios poderoso, y tiene una similitud. Yo quiero que analices la imagen del Cristo que ellos te presentan en una cruz o sin la cruz. Y ese Cristo que ellos te presentan es igualito a la imagen que tiene el dios Apolo, el dios Sol. La misma fisonomía y con un sol sobre su cabeza. Y analiza también la imagen de la reina del cielo que adoraban en la antigüedad, con un niño en los brazos y con angelitos a los lados, y etcétera, etcétera. Y es la misma virgen que te presentan en la actualidad, diciéndote que esa virgen es la reina del cielo. Todas esas imágenes que te presentan, detrás de ellas existen cosas ocultas, que realmente a los que tú estás rindiendo rituales de adoración y reverencia es a los dioses que en la antigüedad adoraban en el Imperio Romano, que en este caso era como padre Júpiter, como reina del cielo a esa diosa que te mencioné, Juno, y como Jesucristo, en lugar de Jesucristo, el dios Sol, el dios Apolo. Todas esas imágenes tienen una similitud con las creencias que te han enseñado durante mucho tiempo. Ahora, tú quieres que Dios tenga amor y misericordia por ti, que Dios no sea injusto, que Dios no sea malo, que Dios no te castigue, que Dios no te corrija, que Dios no te llame, que Dios no esté molesto contigo. Deja de adorar todo tipo de idolatría. Deja de ir detrás de diferentes dioses. Cada ídolo presentado, cada imagen presentada es una adoración a los demonios y son una representación al mismo diablo y Satanás. Porque Dios nunca ha utilizado medios para que le adoremos a Él. Dios ha querido la adoración directamente a Él. Váyase usted a la antigüedad, a los que sirvieron a Dios en la antigüedad, desde los apóstoles hacia atrás, y dice que en los altares que ellos hacían solamente estaba una oveja, un cordero, la cual iba a ser sacrificada en holocausto para agradar a Dios, pero no pone alrededor de ese holocausto más cosas. Lo que pone alrededor de ese holocausto podrían ser aromatizantes, inciensos y cosas semejantes. Pero la Escritura no dice que ponían imágenes de San Bartolomeo, imagen de Santa quién sabe qué. No ponían ningún tipo de imágenes al hacer esos rituales. Los rituales solamente se componían del animal que se sacrificaba, los aromatizantes y la persona que se comunicaba con Dios. Y era todo lo que estaba ahí, y de esa manera tú te tienes que dirigir a Dios, sin intermediarios. Ahora, Dios, en su grande amor y misericordia, y tratando de rescatarte
de toda esa transgresión e ignorancia y toda esa desviación a la adoración a dioses ajenos y todo tipo de idolatría. Por esto vienen los apóstoles, por esto viene Jesucristo para indicarnos el camino. Y el camino para llegar a Dios definitivamente está en Jesucristo. Él lo dijo muy claro, que si tú quieres inclinarte a Dios, lo tienes que hacer a través de su Hijo amado Jesucristo, porque Él fue puesto como el medio. No hay otro medio. Jesucristo es el que te va a presentar ante Dios, reconciliado, justificado, purificado, y para que tú goces de todas las promesas que Dios quiere recompensarte el día en que tú llegues a su presencia. Pero Dios dijo ahí en su palabra: yo hago misericordia a millones, a millares, pero son a los que me aman y también guardan mis mandamientos. Todos somos creación de Dios, pero por naturaleza no todos somos hijos de Dios. Solamente considerados hijos de Dios son aquellos que adoran solamente a Dios. Son aquellos que solamente a través de Jesucristo, a través del cumplimiento de los mandamientos de Dios, se ponen en paz con Dios. Estos son llamados hijos de Dios. Pero todo aquel que hace pecado, todo aquel que adora a otros dioses, todo aquel que se va detrás de la idolatría, no es considerado hijo de Dios, porque está adorando otras cosas que no es a Dios. Hay una ventaja, una bendición, que antes Dios visitaba la maldad de los padres, castigando a los hijos, a las mujeres y aún hasta a los animales. Eso cambió con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y ahora cada uno cargará con su propio pecado. Yo puedo tener un padre que sea idólatra, pero si yo no soy, Dios va a castigar a que mi padre si es idólatra o seguidor de algún dios ajeno. Pero si yo no lo sigo, si yo sigo al Dios verdadero, Dios, la justicia de Dios caerá sobre mí, y el pecado del impío caerá sobre el impío. Porque el alma que pecare es la que morirá. El alma que pecare es la que será castigada. Mas el alma que se justificare por medio de Jesucristo, siendo lavada por su sangre, esta será puesta en paz con Dios y justificada delante de Dios. Bendito es el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora. Y si este mensaje fue de bendición y de ayuda para tu vida, suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanita y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga y vamos a quedar pendientes al próximo video. Quiero agradecerte por haber visto mi video. Y de igual manera pedir tu apoyo en la suscripción a mi canal. Que la paz de Dios sea contigo. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Amén.